cansada o estás cansado de que siempre te quieran explicar la economía con metáforas que no explican nada? Basta, hablemos directamente. Este es tu lugar para hablar de economía de forma sencilla, pero en serio. Hola, soy David Abraham y soy parte del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía. La economía es como una casa y la economía es como un barco que se da vuelta. La economía es como una carrera, la economía es como obstáculos. Eso es la economía. La verdad, no es eso. No, que no te mientan. La economía no es una casa y no es un barco. La economía no es una carrera. La economía es una ciencia y la podemos entender. Vamos a entenderla, en serio. ¿Qué pasó en este primer año de Alberto Fernández y cómo lo podemos comparar con los primeros años de los últimos gobiernos? Mirá qué interesante. En el primer año de gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2003, los precios crecieron 4% y los salarios 23%. Fue un año de recuperación del valor de los salarios. Lo mismo pasó en el primer año de gobierno de Cristina, en 2007 y también en 2011. En esos años, tanto en el primero como en el segundo gobierno de Cristina, los salarios crecieron más que los precios. ¿Cuánto? 32 a 24 le ganaron en el segundo gobierno, 28 a 23 le ganaron en el primero. ¿Qué pasó en el gobierno de Macri? Bueno, tuvimos un año de altísima inflación. Ese primer año 45% creció la inflación, o sea 45% los precios, y los salarios apenas 32%. Es decir, una diferencia enorme que no pudo ser dada vuelta y que en el primer año de gobierno de Alberto Fernández tampoco se llegó a compensar. ¿Por qué? Porque los datos que vimos esta semana nos muestran que hubo un 36% de inflación y los salarios crecieron 35%. Mirando el dato, podemos pensar directamente, y algunos lo van a decir, que durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández se perdió la capacidad de compra de salario, porque efectivamente los salarios crecieron 1% por debajo de los precios. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta, primero, que fue un año excepcional en todos los aspectos. Tuvimos una pandemia como la de coronavirus y el Estado Nacional lo que intentó hacer justamente fue compensar, fue tratar de llegar desde otros medios que no inciden directamente en el salario, pero que dan ingreso a la población. Se intentó redistribuir algo del ingreso llegando con diferentes formas. Por ejemplo, con el ingreso familiar de emergencia, con la ayuda del trabajo y la producción, o con otras medidas del tipo de empezar a dar gratis los medicamentos para los jubilados. De esa manera se logró que lo que se perdió efectivamente por salario, que fue muy poco, insistimos, haya sido compensado de otras maneras. Este tipo de cosas ayudan a pensar lo que llamamos el salario indirecto. ¿Cuánto gasta un jubilado en medicamentos? ¿Cuánto gastamos en servicios públicos? Bien, durante el año la mayoría de los servicios estuvieron con sus tarifas congeladas. Aunque nosotros miramos el salario y miramos los precios, siempre tenemos que tener en cuenta que hay cosas que complejizan la mirada y que están por afuera, pero que están incidiendo sobre nuestro bolsillo. Por eso, la visión tiene que ser siempre lo más compleja y lo más completa posible. No alcanza con las metáforas. Miremos la economía y tratemos de entenderla entre todos y todas. Gracias. Tratemos de compartir estas cosas, que se sepa qué es lo que está pasando y tratemos de entender la economía de verdad con cosas sencillas, pero en serio.